Buenas tardes, estamos acá con Mario Masachesi, que es conductor de televisión, de radio y algo muy interesante que es coach ontológico profesional. Y algo muy interesante es que todas las actividades tienen que ver con la comunicación y con la comunicación para acompañar. ¿Nos contás cómo surge esto del coach ontológico y de qué se trata? Bueno, ¿cómo surge? Surge como, sin saberlo, como final a un trabajo personal que yo empecé hace muchos años para soltar muchas cosas que necesitaba soltar. Soltar el miedo, soltar el pasado, soltar el dolor por cosas que me habían pasado en la vida, soltar la vergüenza que me generaba eso, soltar la culpa, no por cosas que yo hubiera hecho, sino por cosas que me habían hecho, pero que me había cargado yo mismo de culpa, soltar mis juicios. Así que a los 33 años yo decidí que no podía seguir viviendo con todo ese peso en mi vida, primero porque quería andar liviano, segundo porque estaba lleno de sueños y tercero porque no era sano para mí ni para la gente que estaba alrededor mío. Así que empecé a trabajar, hice de todo en mi vida, de todo lo que se me ha presentado para estar mejor conmigo, yo lo hice, pero el coaching fue como la recta final hacia el bienestar, la plenitud, la alegría, la felicidad. Y un día me puse a estudiar sin saber por qué y sin tener tal vez ni claro para qué, pero sabía que mal no me podía hacer y me metí hice un curso y después un taller y después ya dije voy a estudiar la carrera y fue realmente la gran transformación interior, ¿no? Venía con una buena base de haber hecho un montón de cosas, pero fue la gran transformación. Y cuando yo me di cuenta que pude conmigo, decidí hacerlo público y compartirlo con los demás, porque si hay algo que te funcionó, tal vez le puede funcionar a los demás, no como una receta mágica, sino como un compartir de experiencias. Y bueno, y ahí surgieron los talleres que hago con Patricia Daleiro, que fue mi profesora en la escuela de coaching, y a partir de los talleres me llamaron de la editorial del Ateneo para publicar las experiencias y surgieron dos libros, Soltar para ser feliz el primero, que ya va por la séptima edición, y Saltar al buen vivir, que es el segundo libro que acaba de publicarse en noviembre. Y después de los libros surgió esto de hacerlo en teatro, es decir, ponerle el cuerpo a eso que habíamos escrito, es decir, que a partir de una decisión que yo tomé, no tenía ni idea todas las puertas que se iban abriendo hacia adelante, ¿no? Ujú. Y no solo me hice bien yo, que es importante, sino también estas experiencias a través del libro, a través de los talleres, a través del trabajo que hago, le está sirviendo a mucha otra gente que va tomando lo que le sirve para poder transformarse y sobre todo andar más liviano en la vida, sin tanto peso. Bien, buenísimo. De hecho, hay algo muy interesante, tiene que ver con esto de las historias, ¿no? Ustedes mencionaron en varias entrevistas que no es autorreferencial el libro, pero que sí, esto que estás diciendo de ponerle el cuerpo, ¿no? El libro no es autorreferencial, pero no tocamos ningún tema que no nos haya pasado por nuestra vida. Ujú. Y ahí nos parece que el libro tiene mucha más verdad, porque es muy fácil decir esto se hace así, 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 Mm. pero es mucho más fácil y es mucho más verdadero cuando vos decís, yo atravesé ese proceso, lo hice de esta manera y soy el resultado de lo que te estoy contando. No desde el ego, no desde la autorreferencia, sino desde la verdad de la historia que estás contando. Y por eso decidimos ponerle muchas pequeñas historias nuestras de cómo hicimos para soltar el miedo, soltar la vergüenza, soltar las relaciones tóxicas, soltar a nuestros padres, en el caso de Patricia, soltar a su hijo o Mm. soltar a los hijos, soltar el control, soltar la autoexigencia, soltar el miedo. Son distintos capítulos que están en el libro y que también de alguna manera los vamos desarrollando en el teatro. Ahí también está el tema de las preguntas, ¿no? Me pareció muy interesante esto de el preguntarse, esto de la curiosidad, de qué es lo que hay que soltar y cómo hacerlo. Ese es el trabajo del coach. El coach tiene como misión preguntar y pregunta desde un lugar amoroso, pero desafiándote.
¿sí? Desafiándote para que no te quedes en un lugar estanca o paradita o fija o inmóvil, sino para que te puedas ir corriendo a partir de tu propia reflexión, a partir de tus propias respuestas, que puedas encontrar más caminos de los que crees que hay, más salidas de las que crees que hay. Y ese es el gran trabajo del coach. El coach pregunta, no te compra la historia, no cree que haya una sola historia, sino que te va desafiando a ver nuevos caminos que están dentro tuyo, ¿sí? Nadie puede ver lo que no tiene. Entonces, a veces sabemos cuáles son esas salidas, pero o elegimos no verlas o por distintas razones no las estamos viendo, porque estamos con el foco puesto en un solo lugar y no ampliando esa mirada tipo dron. Yo le digo la mirada dron, que es la mirada desde otra perspectiva mucho más amplia, donde se ve mucho más, tal vez no puntualmente, pero sí en perspectiva. Y eso es lo que hace el coach. Así que la función y el libro, el teatro y el libro tienen muchas preguntas todo el tiempo. Nuestro trabajo está lleno de preguntas que son preguntas de posibilidad, no preguntas de no posibilidad. Son preguntas de posibilidad para que las personas, la gente pueda ver cosas nuevas que antes sin la pregunta no las estaba pudiendo ver. Tiene que ver con el salirse del automatismo, ¿no? De lo automático y del que uno está de alguna forma atrapado, ¿no? Me pareció muy interesante esa palabra. Tiene que ver con salir del automático, ni hablar, salir de la rutina, salir de lo obvio y salir de la historia que elegimos contarnos. Porque a veces nos elegimos contar una historia y repetimos esa historia hasta el cansancio. Yo que me quedé solo y que además la vida me castigó. Y sin darnos cuenta que esto ya pasó y que hacia adelante hay otra gente, hay otras situaciones, hay otras alegrías, hay otros desafíos que me están esperando. Pero a veces por quedarme anclado o anclada en ese relato, en ese cuento que me cuento de mí mismo, yo no soy capaz de, a esta edad, conocer a alguien, no. Ser mamá después de los 45, ni se te... ¿Cómo que no? Emprender en este país con todo lo que nos pasa, dejar mi trabajo por buscar un trabajo mejor o decidir dar un... Parece que fueran, viste, como órdenes que nos damos a nosotros mismos de lo que no podemos hacer. Y yo siempre pregunto, ¿y lo que sí podés hacer? ¿Dónde está en eso? O esto de, no lo hago porque me va a ir mal. Y yo siempre digo, también te puede ir bien. Vale. Lo que pasa es que no lo estás contemplando. Bien, perfecto. De hecho, ahí creo que algo que es muy interesante, dos cuestiones, una tiene que ver con el correrse del rol de víctima, ¿no? De alguna manera, y otra interesante que es reivindicar el miedo, me llamó la atención. El miedo hay que reivindicarlo y hay que aceptarlo como tal, primero porque es una emoción legítima, como el amor, como la alegría, como la tristeza, como la ira, como bueno, como tantas otras emociones, ¿no? Al aceptar el miedo, yo puedo hablar con ese miedo. Y al aceptar el miedo y hablar con el miedo significa preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es la amenaza? ¿La amenaza es real o la amenaza es imaginaria? Está dentro de mi imaginación. La mayoría de las amenazas están dentro de mi imaginación, de lo que yo creo que puede pasar, que no siempre se corresponde con la realidad. Y cuando hablo con el miedo, puedo empezar a chequear cuáles son mis recursos, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, cuáles mis talentos, cuál es mi capital social, para poder gestionar ese miedo y decir, bueno, ok, el miedo está, pero de todas maneras tengo todo esto para poder hacer muchísimo frente a ese miedo que me aparece. Es lógico que tengamos miedo. El miedo nos sirve para avisarnos cuando estamos en peligro. El miedo sirve para avisarnos cuando nos hacemos daño. Por eso hay que escucharlo al miedo y hay que reivindicarlo, pero no hay que obedecerle. ¿Sí? Hay que tener en cuenta cuando es un semáforo rojo, porque obviamente
para no lastimarnos y no hacernos daño. Pero después hay que escucharlo, ver cuál es la amenaza y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo yo frente a esta amenaza real? ¿Con qué la puedo gestionar? Y ahí voy viendo dentro de mí con todo lo que cuento. A veces no somos conscientes de todo lo que sí tenemos. Por eso el miedo hace con nosotros lo que quiere. Y ser conscientes de todo lo que tenemos es, por ejemplo, la gratitud. Agradecer primero que estoy vivo. Segundo, que tengo salud. Tercero, que tengo tiempo por delante. Cuarto, que tengo un equipo. Este equipo puede ser mi pareja, pueden ser mis amigos, pueden ser mis hijos, pueden ser mis padres, pueden ser mis compañeros de trabajo. Que tengo un equipo que me puede acompañar en el proceso de... Y hay alguien que no siempre tenemos en cuenta en ese equipo, que es el niño o la niña que fuimos. Ese que se atreve, el niño que le encanta hacer cosas distintas, el niño o la niña que le encanta sorprenderse y decir, ¡guau! Esto hay para mí todavía. Ese niño lo hemos abandonado hace mucho tiempo. Hay gente que ha perdido la capacidad de sorprenderse, de estimularse, de congraciarse, de mimarse. Y cuando perdés la capacidad de asombro, el problema no son los demás, el problema no es la vida, el problema no es necesariamente el país, el problema también es ese niño o esta niña que está dormido ahí adentro y que te dice, por favor, rescatame, vení a buscarme, todavía tenemos mucho por hacer, estoy acá vivo o viva dentro tuyo. Bueno, ese es un gran equipo para gestionar las emociones, entre ellas, por ejemplo, el miedo. Tiene que ver mucho también con la elección, ¿no? Es como que hay una elección de ponerle un nombre a las cosas, o elección de querer llegar a la mejor versión de uno mismo, ¿no? Pero hay una elección, ¿no? De trasfondo siempre. Todo el tiempo estamos eligiendo. Cuando no elegimos, estamos eligiendo no elegir. Lo que pasa es que nos engañamos, creemos que no elegir es no tomar opciones. No, cuando no elegimos también estamos eligiendo. Y vos hablabas recién del rol de víctima. Ojo con la víctima, porque nos es funcional durante un tiempo, pero después quedarse en ese papel de víctima nos lleva a manipular a los demás. No me querés más. Ya no soy lo mismo para vos. A mí me pasan todas. A mí no me tienen en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué estás haciendo vos? Porque si no parece que todo lo tienen que hacer los demás, ¿no? Entonces, salirse del rol de víctima no implica no haber sido víctima de algo. Sí. Víctima de un abuso, víctima de una violación, víctima de alguna situación desagradable, de algún dolor inesperado, víctima de nuestras propias metidas de pata, porque tampoco somos perfectos. No, no, bueno. A veces metemos la pata hasta acá y nos quedamos en ese lugar de víctimas porque, bueno, vinimos acá a aprender y también nos vamos a equivocar 1000 veces. No porque no hagamos o no decidamos, no nos vamos a equivocar. A veces la equivocación está en no tomar decisiones. Porque y nosotros decimos con Patricia D'Aleiro, que es la coautora de todo, ¿de qué te estás perdiendo mientras no lo haces? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Es difícil igual, ¿no? Es que me parece que es un lugar, de nuevo, de lo automático, es un lugar muy recurrente, el víctima, ¿no? Como, de alguna forma es una forma de no tomar una elección superadora, por así decirlo. Es quedarse en una es quedarse en una cama con espinas. Sin darte cuenta que hay un colchón mejor que te está esperando mullido y con una frazadita linda para ahora. Te vas a tener que levantar del colchón. Yo siempre hago este ejemplo, que es un ejemplo cotidiano. Cuando vas por la calle y te caes en un charco de barro, ¿te quedás ahí o te levantás?
Me levanto, supongo. Ok. ¿Y por qué en los charcos internos nos quedamos eternamente? ¿Por qué cuando nos caemos en la calle, en un charco de barro, lo primero que atinamos a hacer por instinto es sacudirnos, irnos a cambiar, abrigarnos, sacarnos esa ropa, limpiarnos? No nos quedamos ahí durante 5, 6 días, 2 meses, 5 años, 30 años, toda la vida. Automáticamente, bueno, ese es el trabajo que hay que hacer hacia adentro. Que el charco de barro donde a veces nos caemos internamente con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, levantarnos, sacudirnos. Y cuando te empezás a mover, empezás a ver cosas que no veías en el lugar donde estabas antes. Cuando te moves, aparecen nuevas miradas, aparecen nuevos pensamientos. Esto genera nuevas emociones. El cuerpo se siente de una manera distinta y ya es un progreso extraordinario. Ya eso es empezar a soltar. Y el soltar es un proceso que puede durar menos tiempo de lo que creíamos o puede durar más tiempo de lo previsto. Pero en algún momento decís, che, pero ya no siento la carga. O como me pasó una vez con una asistente a un taller, que dijo, llegó llorando, se había olvidado de la fecha de la muerte de su padre y se había olvidado de postear la foto que posteaba todos los años en el Facebook el día que murió su padre. Entonces llegó llorando, soy una mala hija, ayer no posteé y soy una ingrata y no lo tuve en cuenta, me olvidé. Y yo la miré, aplaudí ante la mirada de todos los demás y le dije, ¿estás haciendo un taller para soltar? Ok, te acabas de sacar un 10. Eso es soltar. Soltar no es dejar de amar. Soltar no es estar, por ejemplo, prendida a la fecha de un almanaque, de que tal hora, tal día, en tal momento y tenés que hacer tal cosa. Soltar es que tu padre va a aparecer en vos en el momento en el que aparezca y en el que vos lo invoques. No desde tengo que postear eso, sino que hay un momento en el que tu padre va a aparecer. Eso es una manera de soltar. Y la piba hizo una sonrisa y me dijo, no lo había podido ver de esa manera. Claro, porque te estabas castigando, porque parece que todo tiene que ser de una determinada manera y llena de rituales. ¿Qué tal si reinventamos algunos rituales? Sí. Y a partir de ese día me dijo, me siento mucho más liviana. Por supuesto, porque ya no estás atada a una fecha, sino que tu padre va a aparecer en el momento en el que tenga que aparecer. Y esa es una linda manera de soltar a los padres, soltar a los hijos, soltar a nuestros muertos, que es otro capítulo del libro. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bien. El sábado 23 de abril a las 21 horas vas a estar presentando Soltar para ser feliz en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento. Me llama la atención, ¿por qué la elección por el teatro? Que es algo, me parece muy interesante. Mira, eso en realidad se lo debemos al productor, porque tenemos un productor que está haciendo el sur del país y nos dijo, mira, está la posibilidad de hacer el viernes 22 San Martín de los Andes, el sábado 23 Bariloche y el domingo 24 Villa La Angostura. Y nosotros con Patricia somos muy inquietos y además queremos ir a todos los lugares donde todavía no hemos ido, para que la gente se vaya más liviana de lo que llegó, se vaya más feliz de lo que vino, para que se lleven herramientas para empezar a soltar, para que puedan escuchar cómo lo hicimos, para que puedan tomar de nuestros relatos cómo poder hacerlo. Así que nos dijeron, está la Biblioteca Sarmiento del Centro Cívico y nosotros tenemos el sí fácil. Hacemos la función donde nos convoquen. Y así que yo no la conozco. Estuve hace poquito en Bariloche haciendo una nota. Pasé por el Centro Cívico, lo conozco, he ido varias veces. Pero bueno, nos surgió esa posibilidad y el productor propuso, nosotros dijimos que sí, ahí nos embarcamos.
Bien. Y en relación al teatro como escenario, digo, ¿cómo fue llevar la obra a espectáculo Bueno, teatral? primero una sorpresa, porque los productores siempre, viste, dicen, bueno, mira, el libro se está vendiendo muy bien, ya va por la cuarta, quinta edición, me parece que deberías... Y los productores en general piensan en términos económicos, ¿no? Artísticos económicos, algo que no estaba dentro de nuestro radar. Pero nosotros vimos en esa propuesta no el signo pesos, sino esto de comprometernos con lo que habíamos escrito. Y entonces cuando nos juntamos, cuando surgió la propuesta hace 2 años, dijimos, qué bueno ponerle el cuerpo delante de la gente a esto que escribimos en un libro. Qué bueno pasar por el cuerpo nuestra propia historia después de haberla contado y ver qué pasa con la gente. Y entonces fue un desafío muy grande porque, bueno, la obra tiene mucho humor, mucho humor. Nosotros elegimos saltar al buen humor. Tiene muchas preguntas para que puedan reflexionar. Tiene ejercicios prácticos con el cuerpo de qué me puedo llevar puesto en el cuerpo para aprender a soltar. Y en algún momento se les va a piantar un lagrimón porque hay historias que nos atraviesan a todos, que tienen que ver con este niño y esta niña y con nuestra infancia y con rescatar eso que hemos dejado olvidado en algún lugar de nuestra vida sin darnos cuenta que todavía lo necesitamos. Así que es un lindo momento, dura 1 hora y media, pero por sobre todas las cosas se van a divertir mucho. Decimos unas cuantas palabrotas al aire, ahí en el escenario, pero lo hacemos con el fin de que el humor no anula la reflexión, decía Enrique Pinti. Y yo creo que el humor no solo es liberador, ¿sí? Una carcajada es una manera de soltar, sino que además hace mucho más lindo ese rato que pasamos juntos, ¿no? Bien, buenísimo. Lo esperamos entonces con ganas. El nuevo libro, ¿querés contarnos algo y anticiparnos algo? El nuevo libro se llama Saltar al buen vivir. Ajá. Y es de alguna manera la continuación del soltar. Bueno, después que solté, ¿qué? ¿Estás más liviano, más liviana? Es el buen momento de saltar. Y tiene 14 capítulos como el anterior. Algunos de los capítulos son saltar a la incertidumbre, algo que en la Argentina funciona todo el tiempo. Saltar al coraje, para que el coraje sea algo de todos los días y no algo extremo. Saltar a las buenas relaciones. Saltar al buen sexo. Hay algo que nos llama la atención en nuestros talleres y es que la mayoría de las personas no solo no conocen en profundidad su cuerpo, las bondades para el placer que tiene su cuerpo, sino que además, al no conocerse, si vos no conocés tu herramienta para el buen sexo, ¿qué buen sexo vas a tener con los demás para ofrecer? Y además los tabúes. En los talleres aparecen que la mayoría de la gente tienen fantasías sin hacernos daño, estoy hablando, por favor, ¿no? Hablo del placer. Fantasías que no se animan a cumplir porque alguien les dijo, eso no se hace, sos varón, esa parte del cuerpo no, sos mujer, las nenas buenas no hacen tal cosa. Y nos quedamos con eso que nos dijeron a los 13, 14 años. Sí. Y ya tenemos 40, 50, 60, y hay partes de nuestro cuerpo que no las hemos explorado, que las tenemos guardadas como un tesoro que se está marchitando ahí y que la podemos convertirlas en fuente de placer. Está saltar al trabajo ideal, saltar a la salud, saltar al mundo millennial para poder entender a todos estos jovencitos que vienen con parámetros y paradigmas muy distintos, saltar al tercer tiempo para empezar a preparar una vejez o un tercer tiempo acorde con lo que nosotros queremos que nos pase cuando tengamos 75, 65 u 80 años. Así que es un libro muy lindo, es un libro de mucho estímulo hacia adelante, ¿no? De mucho desafío hacia adelante. En algunos de los casos, no en todos, ¿no? Pero ¿es necesario soltar para saltar? No. Pero si saltás con una mochila llena de piedras, te va a costar un poco más. Si saltás con una mochila llena de plumitas, y probablemente puedas estar un poco más ágil, ¿no?
No, no necesariamente. Y es una linda pregunta que te lo agradezco, porque hay gente que me dice, bueno, a ver, tengo que comprar el primer libro y después el segundo, ¿por cuál empiezo? Por el que quieras. ¿Sí? Se puede saltar. Saltar no significa dar, viste, un paso tipo Eleonora Casano. A veces saltar es dar un paso, es tomar una decisión, es completar una conversación, es darse un mimo a uno, es cambiar lo que me estoy contando sobre mí, es empezar a aceptar que los otros son como son y que yo no lo puedo cambiar. Es empezar a enojarse menos. Hace un tiempo le hice una nota a una señora, la nieta de Viró, el que inventó la virome, que me dijo una frase que para mí fue genial. A esta altura de mi vida, con la única que me enojo es conmigo porque es la única que sé que puedo cambiar. Y eso es muy liberador. Entonces, empezar, saltar a veces es mover una piecita de ajedrez. Yo siempre digo que saltar o moverse es como el tablero de ajedrez porque hay que empezar a mover los peones. Es decir, empezar a mover las piezas más chiquitas. A veces creemos que tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Y yo digo, ¿y qué tal si empezás por lo cotidiano? Los otros días me pasó con una señora. Le digo, bueno, a ver, ¿qué podrías empezar a hacer a partir de mañana que te escucho, que querés empezar a tener más actividad física? Y la mujer me responde, bueno, mañana me levanto y voy a caminar 1 hora. Y yo la miré y le digo, ¿y por qué no empezás caminando 5 minutos? Y después 10, y después 12, y después 15, porque a veces cuando queremos hacer ese cambio radical, que no está mal, es una opción, nos quedamos a mitad de camino porque qué difícil, ¿viste? Y es como el surfer, los que hacen surfer, que para mí son un gran ejemplo porque se caen y se levantan y van a buscar la ola y la ola los revuelca como la vida y se vuelven a levantar. El surfer empieza practicando en una pileta porque lo primero que tiene que hacer es tener equilibrio en la tabla. Imagínate si lo mandamos al surfer el primer día a las olas más grandes. Se va desarrollando a medida que se va haciendo más, va domando la ola y va domando su propio cuerpo, las emociones de su propio cuerpo y los pensamientos de su propio cuerpo. Entonces, a veces yo digo, empecemos por los peones a jugar como el juego del ajedrez y después vamos por el rey y por la reina. Buenísimo. Bueno, te agradezco un montonazo, hermoso charlar con vos. Y te esperamos el 23. Esperamos el 23, ahí en Bariloche, las entradas ya están a la venta en la biblioteca, así que los esperamos. Va a ser un lindo momento estar ahí en Bariloche. Ya lo hemos hecho en muchos lugares, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Puerto Madryn. Así que es la primera vez en la zona oeste de la Patagonia y ahí los esperamos el viernes en San Martín de los Andes, el sábado Bariloche y el viernes en Villa Langostura. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso, chau, chau.